Hola John, soy un fiel suscriptor y muchos no me creerán, pero esta es mi historia. Me llamo Julian Mercer. Nací en Providence, Rhode Island, entre bibliotecas llenas de libros prohibidos y tormentas que silbaban secretos. Durante 12 años fui criptógrafo senior del Departamento de Estado, especializado en descifrar lo que los poderosos ocultan. Ahora solo soy el hombre que leyó lo que no debía, el que sabe que el oro tiene voz, y el que entiende demasiado tarde que algunos códigos no se rompen, se sacrifican a ellos. El aire en los archivos subterráneos del Departamento de Estado siempre huele a polvo y tinta seca, a secretos olvidados bajo llave. Las luces fluorescentes parpadean como ojos cansados, iluminando pasillos donde los documentos duermen en estantes metálicos, esperando ser despertados. Me llamo Julian Mercer y mi trabajo consiste en descifrar lo que otros no pueden o no quieren entender. La orden llegó sin firma, sin protocolo estándar. Solo un sobre manila sellado con cinta de seguridad negra, entregado en mano por un asistente cuyo nombre nunca mencioné. Dentro, una nota escueta. Revisar paquete diplomático 2020-4471-B. Clasificación revocada. No registrar. El paquete estaba en la sección de materiales no catalogados, un limbo burocrático donde terminan las cosas que nadie sabe cómo clasificar. La etiqueta amarillenta rezaba contenido misceláneo, origen Vaticano. Al abrirlo, el olor a moho y papel degradado me golpeó. Dentro 2 documentos, una copia deteriorada de un manuscrito titulado El Testamento del León y un memorando presidencial con el sello de Donald Trump. La clave del memorando me detuvo en seco. Potus via ex gladius. Por el camino de la espada antigua. No era una clave estándar. No pertenecía a ningún sistema de clasificación conocido, y el título del manuscrito, El Testamento del León. Un mes atrás, el cónclave había elegido a un nuevo papa, León XIV. El memorando, fechado en los últimos días de la administración Trump, era breve. El contenido adjunto fue recibido a través de canales no oficiales. Su autenticidad no ha sido verificada, pero su contenido coincide con informes previos de inteligencia. Se recomienda archivarlo sin acción inmediata, bajo clave ex gladius, hasta nueva orden. Nada más. El manuscrito, escrito en una mezcla de latín medieval y algo más antiguo, acadio, tal vez, estaba demasiado dañado para leerlo completo, pero algunas frases saltaban entre las manchas de humedad. Y en los días del fuego, el león se alzará sobre los tronos. El oro será la sangre del reino invisible. 3 pilares sostendrán la corona. Mi pulso se aceleró. No era solo un texto religioso. Había algo más, algo calculado, como un mecanismo de relojería oculto tras las palabras. Al salir del archivo noté que las cámaras de seguridad en el pasillo estaban apagadas. No era hora de mantenimiento. Esa noche soñé con un león de oro, sus ojos hechos de esmeraldas, rugiendo en una sala llena de hombres vestidos de púrpura. Al despertar, supe que había tocado algo que no debía, y que alguien ya lo sabía. El manuscrito no dormía. Aun cuando lo guardaba bajo llave en mi apartamento, su presencia se filtraba en cada rincón, como un olor a quemado que no se iba. Las frases en latín arcaico se repetían en mi cabeza, sus significados resbalando entre mis dedos cada vez que creía entenderlos. Pasé 3 noches traduciendo lo que podía, usando mis contactos en lingüística histórica de la Universidad de Georgetown para descifrar los fragmentos más crípticos. Lo que emergió no era un texto religioso común, era algo más oscuro, algo que olía a contrato.
El testamento del león no era un evangelio en el sentido tradicional, era una transacción. Las primeras líneas legibles lo dejaban claro. En el año en que el oro hable, el alma del mundo será pesada en la balanza, y su precio será pagado por los que llevan el signo del león. Más adelante, una frase repetida como un estribillo siniestro. Et venit aurum, et venit imperium. Y viene el oro y viene el imperio. El texto mencionaba 3 ciudades como pilares de un pacto: Roma, Londres, Basilea. No eran sedes de poder político sino financiero. El Vaticano, la City de Londres, el Banco de Pagos Internacionales. Pero lo más perturbador no estaba en las palabras, sino en lo que ocurría cuando las leía en voz alta. La primera vez que pronuncié Et venit aurum, el aire en mi apartamento se espesó. Una presión se instaló detrás de mis ojos, como si algo intentara forzar su camino hacia adentro. Y entonces escuché el susurro. No provenía de ninguna parte. No era un sonido en mis oídos, sino dentro de mi cráneo, como si alguien hubiera hablado directamente en mi mente. Tú eres el que lee. Cerré el manuscrito de golpe. El susurro cesó. Intenté convencerme de que era fatiga, estrés, algo explicable. Pero al día siguiente, mientras revisaba registros financieros públicos en mi oficina, encontré un patrón que no encajaba. En los últimos 5 años, cada vez que el precio del oro superaba ciertos niveles críticos, ocurrían movimientos extraños en las reservas de los bancos centrales. Transferencias sin explicación, lingotes físicos desapareciendo de inventarios, solo para reaparecer en informes contradictorios. Y en cada uno de esos picos, el Vaticano realizaba una donación anónima a una fundación con sede en Basilea. Esa noche, volví a abrir el manuscrito. Esta vez las voces vinieron más fuerte. El oro no es metal, es sangre, es pacto. Y entonces, una frase nueva, una que no estaba escrita en el texto, pero que escuché clara como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Tú has sido elegido para ver. Miré hacia atrás. La habitación estaba vacía, pero en el espejo del pasillo, por un instante, vi una figura encapuchada de púrpura y oro, parada justo detrás de mi reflejo. Cuando me giré, no había nadie, pero en el aire quedó flotando un olor a incienso y metal quemado. Y supe, con una certeza que me heló la médula, que el manuscrito no era un documento histórico, era una invitación. Y alguien o algo ya había aceptado en mi nombre. El oro no es una moneda, es un altar. Esa certeza se incrustó en mi mente mientras revisaba los informes que había reunido, esparcidos sobre mi escritorio como piezas de un rompecabezas maldito. Movimientos de reservas, transferencias entre bancos centrales, contratos de custodia con cláusulas inusuales, redactadas en un lenguaje que oscilaba entre lo legal y lo litúrgico. Había una red, y no era secreta por accidente, era secreta por diseño. El Banco de Pagos Internacionales en Basilea, el corazón financiero del mundo, aparecía una y otra vez. Oficialmente, solo coordinaba políticas monetarias, pero los documentos que logré acceder, archivos internos filtrados, informes con clasificación Eyes Only, revelaban algo más. El Vaticano no era solo un estado, era un banco, y no cualquier banco. Encontré referencias a una bóveda no registrada, bajo jurisdicción suiza pero operada por una sociedad fantasma vinculada a la Santa Sede, Aurum Dei Custodia, la custodia de oro de Dios. Según los registros, almacenaba lingotes con una pureza inusual, 99.99%. Cada uno marcado con un sello casi imperceptible. Un león con 7 ojos.
el mismo símbolo que aparecía en las páginas más deterioradas del Testamento del León. Cada vez que el precio del oro alcanzaba un nuevo máximo histórico, ocurría lo mismo. Bancos centrales transferían toneladas de oro físico a cuentas anónimas. El Vaticano emitía un comunicado ambiguo citando donaciones para la caridad global. 3 días después, algún conflicto estallaba en una región rica en recursos, como si el oro necesitara sangre para alimentarse. Fue entonces cuando las visiones empezaron. No eran sueños, eran intrusiones. Me despertaba en mitad de la noche con el sabor metálico del oro en la lengua, como si hubiera mordido un lingote. Las paredes de mi apartamento respiraban, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de un latido que no era humano. Y en el centro de la habitación, una figura encapuchada. No se movía, no hablaba, solo extendía una mano, y en su palma brillaba un disco de oro con el león de 7 ojos. La primera vez, grité y encendí la luz. No había nadie. La quinta vez ya no encendí la luz. Observé. Al día siguiente, en el trabajo, intenté acceder a los servidores internos del Departamento de Estado para cruzar datos. Mi credencial fue denegada. Un mensaje en rojo apareció en pantalla. Usuario no reconocido, contacte a seguridad. Pero cuando llamé a seguridad, la operadora frunció el ceño. Julian Mercer no aparece en el sistema. Llevo 12 años aquí, dije, la voz quebrada. Ella me miró como si yo fuera un fantasma. Lo siento, señor, no existe ningún empleado con ese nombre. Antes de que pudiera protestar, 2 guardias se acercaron. No eran los de siempre. Llevaban trajes demasiado impecables y en sus manos derechas brillaban anillos dorados. Uno de ellos sonrió. ¿Necesita ayuda para encontrar la salida, Mr. Nobody? El mensaje era claro. Ya no existía. Y el oro, mientras tanto, seguía subiendo. El insomnio se había convertido en mi único estado consciente. Dormir era peligroso. Cada vez que cerraba los ojos, ellos estaban allí. Figuras amortajadas en púrpura y oro, congregadas en una sala que mi mente reconocía, aunque jamás la hubiera visto. Techos abovedados, paredes revestidas de láminas metálicas que brillaban con un fulgor enfermizo. Un altar en el centro y sobre él, lingotes dispuestos en forma de cruz. Pero lo peor no era el escenario, eran las voces. Un coro gutural, como si docenas de gargantas se rasgaran al unísono, recitando en latín una versión distorsionada del Pater Noster. Aurum in terra sicut in caelo. Oro en la tierra como en el cielo. La última vez, uno de ellos giró hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío ondeante bajo la capucha, pero sentí su mirada como un peso físico. Pronto verás el oro hablar, susurró. Desperté con un grito ahogado, la boca llena de ese sabor metálico otra vez. En la mesilla de noche mi teléfono vibraba con una notificación. Oro rompe récord histórico, 2500 onza. Decidí enviar todo lo que tenía a Daniel Kreuger, un ex colega de la NSA que ahora trabajaba en ciberseguridad privada. Si alguien podía ayudarme a verificar los patrones, era él. Preparé un paquete cifrado, fotos del manuscrito, mis notas, los registros bancarios. Lo envié desde un cibercafé en Arlington, usando una red anónima. El momento en que hice clic en enviar, 3 cosas sucedieron en secuencia. La pantalla del ordenador mostró un mensaje en latín. Noli me tangere, no me toques. El teclado comenzó a humear, los circuitos derritiéndose bajo mis dedos. La computadora explotó. No fue una explosión normal, no hubo llamas, ni onda expansiva. Solo un destello cegador de luz dorada, y luego silencio. Me levanté tambaleándome, esperando gritos, caos. Pero nadie en el local había notado nada. El dueño, tras el mostrador,
Me miró con curiosidad. «Señor, ¿necesita otra hora de internet?». Señalé el monitor hecho añicos. «¡Acaba de explotar!». Él arqueó una ceja, confundido. «¿Qué monitor? Usted no ha usado ninguna computadora hoy». Miré a mi alrededor. Donde había estado la máquina destruida, ahora había un equipo impecable, encendido, como si nada hubiera pasado. Esa noche, las visiones fueron diferentes. Ya no era un observador pasivo. Estaba dentro de la sala. Las figuras de púrpura rodeaban el altar, pero esta vez había un espacio vacío entre ellas, para mí. Uno de los encapuchados extendió una mano. Sus dedos eran demasiado largos, las uñas convertidas en garras doradas, y señaló el centro del altar. «Veni et vide», susurró. «Ven y ve». Avancé, incapaz de resistirme. Sobre el altar, los lingotes se habían fundido en un único charco brillante. Y entonces, el oro comenzó a moverse. Se arremolinó, se elevó, tomó forma. Primero fue una boca, luego 7 ojos, y finalmente una voz que no provenía de ningún lugar y de todos a la vez. «Tú perteneces al reino invisible ahora». Desperté en mi apartamento, de pie en medio de la sala. Mis manos estaban manchadas de un polvo dorado, y en el espejo del baño, escrito con ese mismo polvo, una frase: «Basilea te espera». El viaje era inevitable, y el oro, mientras tanto, seguía subiendo. El nombre León XIV no era una casualidad. Lo descubrí en los archivos digitales de la Biblioteca Vaticana, a los que accedí usando credenciales robadas, a un sacerdote académico que solía trabajar con el Departamento de Estado. La elección del nuevo Papa no había sido un accidente político, había sido un cumplimiento. El testamento del león lo mencionaba claramente en uno de los fragmentos traducibles: «Y en el tiempo del fuego se alzará el león de 7 ojos, coronado no por hombres, sino por el oro que todo lo ve». León XIV, nacido como cardenal Vittorio Varelli, no era un clérigo cualquiera. Había sido formado en una orden casi mítica incluso dentro del Vaticano: los Aurifex Dei, los artífices de Dios, una rama secreta de jesuitas dedicados al estudio de la alquimia espiritual y la transmutación teológica del valor. Su tesis doctoral, oculta en un archivo clasificado, llevaba un título que me heló la sangre: De Auro et Imperio, la redención del mundo a través del metal sagrado. Pero lo más perturbador no era su pasado, era su símbolo personal. El mismo león de 7 ojos que aparecía en los lingotes, el mismo que ahora se repetía en mis visiones, estaba grabado en su anillo episcopal. Una fotografía de su coronación lo mostraba claramente: la mano alzada, el oro brillando bajo la luz, los ojos del león pareciendo seguirme desde la imagen. Intenté rastrear los movimientos de Varelli antes de convertirse en papa. Cada viaje coincidía con un evento financiero clave. 2012. Reunión privada en el Banco de Pagos Internacionales, BPI, en Basilea. 2 semanas después, el oro subió un 15% en 3 días. 2018. Visita pastoral a Londres, donde se reunió con directivos del Banco de Inglaterra. El Vaticano transfirió 200 toneladas de oro a una cuenta no especificada ese mismo mes. 2024. Retiro espiritual en Suiza. El BPI emitió un comunicado sobre nuevos instrumentos de reserva global. No eran coincidencias, era un ritual. Esa noche, la visión fue diferente. No hubo figuras encapuchadas, no hubo altar. Solo él, León XIV, estaba de pie frente a mí, vestido no con las blancas vestiduras papales, sino con una túnica púrpura bordada en oro. En sus manos sostenía un cáliz, pero en lugar de vino,
Estaba lleno de oro líquido, brillando con una luz propia. «Tú has leído el testamento», dijo, y su voz no era humana, era múltiple, como si docenas de gargantas hablaran a través de él. «Pero no has entendido. El oro no es metal, es voluntad, es fe hecha sustancia». Intenté retroceder, pero mis pies estaban hundidos en un charco de monedas derretidas. «¿Qué quieren?», logré articular. El Papa León inclinó el cáliz y una gota de oro cayó al suelo. Donde tocó, el piso se abrió, revelando un abismo lleno de rostros, hombres, mujeres, niños, todos gritando sin sonido, sus bocas llenas de oro sólido. «Lo que siempre han querido», respondió, «un mundo ordenado, un reino invisible, y ahora tú eres parte del pacto». Desperté ahogándome, escupiendo un regusto amargo. En el espejo del baño mis pupilas brillaban con un reflejo dorado, y en la pantalla de mi teléfono una notificación esperaba. «Vaticano anuncia conclave extraordinario. Papa León XIV hará importante declaración». El oro, mientras tanto, seguía subiendo, y ahora yo sabía por qué. El pasaporte falso que había conseguido olía a urgencia y tinta fresca. Martin Voss, ciudadano alemán, periodista financiero, una identidad lo suficientemente genérica como para pasar desapercibido, lo suficientemente específica para justificar mi presencia en Basilea. El vuelo a Zúrich fue un trance. Cada turbulencia me hacía pensar en manos doradas emergiendo de las nubes para derribarnos. Al aterrizar, revisé compulsivamente mi bolso. El manuscrito seguía allí, envuelto en tela negra, pero ahora las páginas que antes estaban deterioradas parecían regenerarse. Letras antes ilegibles ahora formaban frases claras, como si el texto se actualizara solo. Los elegidos se reunirán donde el oro es ley. El Banco de Pagos Internacionales, BPI, no parecía un banco. Era una fortaleza de mármol y acero, un templo moderno con ventanas estrechas que no invitaban a mirar adentro. Los guardias en la entrada no llevaban armas visibles, pero sus posturas eran demasiado perfectas, como si estuvieran entrenados para algo más que seguridad. No podía entrar, pero necesitaba ver. Un viejo contacto de mis días en inteligencia, un suizo llamado Eric, me había dado un dato clave. El BPI tiene un sistema de ventilación que conecta con los túneles históricos de la ciudad. No está en los planos oficiales. La entrada estaba en una callejuela trasera, detrás de una puerta de hierro oxidado, con un símbolo casi borrado por el tiempo. Un león con una corona de monedas. El túnel olía a tierra húmeda y metal. Las paredes estaban marcadas con grafiti antiguo, no pintadas modernas, sino inscripciones en latín y alemán. Una en particular se repetía: Geld regiert die Welt. El dinero gobierna el mundo. Avancé hasta que el túnel terminó en una rejilla de ventilación. Desde allí vi el altar. La cámara era circular, iluminada por antorchas eléctricas que simulaban fuego. En el centro, un bloque de mármol negro donde reposaban 12 lingotes, cada uno marcado con el león de 7 ojos. Alrededor, hombres y mujeres vestidos de trajes impecables, banqueros, políticos, clérigos, formaban un círculo perfecto. Reconocí a algunos, el presidente del BPI, un cardenal de la curia romana, la directora del FMI, y en el centro, León XIV, con su túnica púrpura. No rezaban, no discutían, cantaban, una melodía en latín que resonaba en mis huesos. Aurum nos ligat, aurum nos regit. El oro nos une, el oro nos gobierna. Entonces,
El Papa levantó un martillo ritual y golpeó el primer lingote. El sonido no fue metálico, fue orgánico, como un grito ahogado. Uno por uno, los presentes repitieron el acto. Con cada golpe, el lingote sangraba. No metal fundido, sino algo rojo y espeso. Y el charco en el altar crecía, brillando con esa luz dorada que ahora me perseguía. El último en golpear fue un hombre alto, de rostro oculto bajo una capucha. Cuando alzó el martillo, volteó hacia la rejilla donde yo estaba escondido. Sus ojos no eran humanos, eran oro líquido, girando como torbellinos. Corrí. No sé cómo salí de esos túneles, pero terminé en la ribera del Rin, temblando, con el manuscrito ardiendo en mis manos, literalmente. Las páginas no se consumían, pero brillaban como carbones, y las frases ahora se reescribían solas. El pacto está completo, el reino invisible se alza, tú has sido testigo. En la distancia las campanas de una iglesia sonaron. No eran campanadas normales. Eran 12, una por cada lingote, y cuando miré mi teléfono, el titular destellaba. Oro alcanza 300 onza. Los expertos hablan de nuevo paradigma. El oro no era un metal, era un dios, y acababan de despertarlo. El aeropuerto de Zúrich ya no me reconocía. Mi pasaporte falso, el que había usado para entrar en Suiza apenas 3 días antes, ahora mostraba un error en cada escáner. Los oficiales de migración me miraban con una mezcla de aburrimiento y desprecio, como si fuera un borracho más tratando de cruzar fronteras sin documentos. Lo siento, Gervos, este pasaporte no existe en nuestros registros, dijo el agente, devolviéndome el documento falso con un gesto de fastidio. Intenté probar con mi identidad real. Julian Mercer, Departamento de Estado de EEUU. Mostré mi credencial, la misma que había usado durante años. El sistema arrojó el mismo mensaje en rojo. No encontrado. El agente se rió. ¿Julian quién? Mis cuentas bancarias estaban vacías, mis tarjetas canceladas. Hasta mi historial médico había desaparecido. Llamé a colegas, amigos, incluso a mi exesposa. Ninguno recordaba quién era. ¿Julian? ¿Quién te dio este número?, dijo la voz de Sara al otro lado de la línea, fría como el acero. Colgué. Era como si nunca hubiera existido. Los hombres con anillos dorados estaban en todas partes. En la estación de tren, uno de ellos compró un café justo detrás de mí, su aliento oliendo a metal quemado. En el hotel otro se sentó en el lobby durante horas leyendo un periódico en el latín. No me atacaban, no me seguían abiertamente, solo me recordaban que ya pertenecía a algo. Me refugié en una pensión barata en Roma, cerca del Vaticano. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el crucifijo sobre la cama tenía un Cristo con los ojos pintados de dorado. Escribí todo lo que había visto en una sola hoja de papel, sabiendo que no duraría mucho. El oro no es un metal, es un pacto. Es un dios antiguo que se alimenta de fe y de sangre. Lo vi en Basilea, lo vi en los túneles, lo vi en los ojos del Papa. El reino invisible ya está aquí, y todos somos parte de él, lo sepamos o no. Yo, Julian Mercer, fui testigo. Yo vi cómo el oro hablaba. Dejé la nota sobre la cama y salí a la noche romana. Las calles estaban inusualmente silenciosas. En Piazza Navona, una pantalla gigante transmitía el mensaje del Papa León XIV. Su rostro era el mismo de mis visiones, pero ahora sus pupilas brillaban con un destello dorado, incluso en la grabación. Hablando en latín, sus palabras se tradujeron al pie de la pantalla. Hoy, un nuevo amanecer para la humanidad. Hoy,
el oro encuentra su voz. En ese momento, cada teléfono, cada pantalla pública, cada radio en la ciudad emitió el mismo sonido. Un rugido, como de un león, como de algo mucho más antiguo. Ahora escribo esto desde algún lugar que no tiene nombre. Los hombres con anillos dorados ya no me siguen, porque saben que no hay necesidad. El oro sube. El oro siempre sube y yo ya no existo.